Buenas tardes. Vamos a continuar la clase de Inteligencia Artificial 2 y antes le voy a hacer recordar los elementos que tiene el Arduino 1 y en su versión R3. Estos son los lugares, este elemento y este son los lugares por los cuales se puede alimentar al Arduino. Aquí se conecta a la computadora y se puede transferir información entre la computadora y el Arduino. Estos pines que dice Digital Pin son los que hoy vamos a usar en nuestras prácticas y vienen desde el pin 0, como ven aquí, hasta el pin 13. Estos van a ser nuestros pines de trabajo y tenemos dos posibilidades, que sean estos pines de entrada o salida. En estas prácticas vamos a usar lo que son pines de salida. Entonces imagínense como si fuera una flecha que sale hacia afuera. Y estos pines van a funcionar como si fueran baterías y por lo tanto van a alimentar nuestro circuito que vamos a encender o apagar. Los pines digitales son 14 y van numerados desde el 0 hasta el 13. Después vamos a ver que hay algunos de usos generales como los pines PWM, pero hoy vamos a usar estos. Después tenemos fuente de alimentación también acá de 5 voltios y 3,3 y esto que se llama GND y el Arduino tiene 3 GND, el que está encima del pin 13 y el que están aquí. Acá hay dos pines de GND. Este es el microcontrolador, el cerebro electrónico, y después están otros componentes que son de apoyo. Este es el componente de reset para resetear la placa. Mediante la función pinMode del Arduino podemos decirle que un pin sea de entrada o de salida. Entonces yo puedo decir que estos pines sean de entrada o salida. Por ejemplo, puedo decidir que este pin 13 sea de entrada o de salida. En esta clase vamos a ver todos los que son de salida. Además de eso, hay otros pines de entrada analógica que van numerados desde el A0 hasta el A5. Esto vamos a ver también en otra clase. Hoy vamos a ver los pines digitales. Entonces, mediante pinMode, yo decido si mi pin va a ser de entrada o de salida. Los valores que pueden contener estos pines digitales son 5 voltios o 0 voltios. Cuando es 5 voltios puede ser un valor high, otro valor 1 y otro valor true. Estos son alias, son la misma cosa. Entonces yo puedo decirle, dentro del código puedo decirle que sea high o que tenga un valor 1 o que tenga el valor true, si es de 5 voltios, si tiene un estado alto. Y por el otro lado, si es un estado bajo de 0 voltios, entonces le puedo decir que sea low, 0 o false. Cualquiera de estos valores son la misma cosa. En realidad, esto es una definición que está dentro del lenguaje y también puede ser un valor 0 o false. Entonces yo puedo elegir eso. Lo puedo elegir tanto para entrada, que es input, o para salida, output. En el caso, en nuestro caso que es de salida para la clase de hoy, entonces si es high o 1 o true, decimos que es un estado alto y que está conduciendo. Es como una batería que ustedes conectan y en el momento que tengan estos valores van a conectar la batería y va a funcionar. Y por el otro caso, cuando es low, 0 o false,
es 0 voltios y no conduce nada y se apaga. Entonces pueden prender y apagar, prender y apagar. Prender son estos tres valores posibles y apagar también estos tres valores posibles. Tenemos que estos pines pueden funcionar como entrada o como salida. Si funcionan como entrada, funcionan como sensores. Entonces los sensores escuchan y captan información del exterior que provienen de pulsadores, sensores, etc. Y se usa mediante el input. Y estos reciben voltaje ya sea 0 voltios o 5 voltios. Entonces introducimos al Arduino 0 o 5 voltios. Para el caso de salida, se convierte en una batería y lo que hace es enviar información desde la tarjeta del Arduino al exterior. Y es de output y activa ya sea con 0 voltios o con 5 voltios en cualquiera de estos pines que nosotros elijamos. Y el otro elemento que tenemos es el microprocesador o microcontrolador que procesa el programa que nosotros cargamos. Este que está aquí, el elemento principal. Cualquiera de estos pines que están numerados acá, en realidad son las patitas del microcontrolador que están aquí. Solo que están ordenados de esta forma para poder tener acceso a esto. Pero son las patitas de este microcontrolador. En procesamiento digital tenemos dos funciones que se utilizan. Uno es el Digital Write, que vamos a ver hoy, y para la próxima clase vamos a usar el Digital Read. El Digital Write nos sirve para aprender y apagar, y el Digital Read nos sirve para leer información del exterior mediante los sensores. Entonces el Digital Write se usa para activar o desactivar un pin digital. Se pone entre paréntesis, como ven acá, el número del pin y el valor que va a ser solamente dos valores posibles: high o low, 1 o 0, true o false. Son los valores posibles. Acá un ejemplo, dice Digital Write, el número de pin high. Yo directamente, por ejemplo, si quiero encender el pin número 13, entonces escribo Digital Write 13, high, y se va a encender este que está acá. Es decir, que va a emitir 5 voltios como si fuera una batería. Si quiero, por ejemplo, activar este pin número 9, ¿cómo lo hago? Entonces pongo Digital Write 9 high y enciendo. Y si quiero apagar, escribo low y lo apago. Eso es lo que se puede hacer. Entonces lo dejo ahí. O bien puede tener una variable que se llame, por ejemplo, LED, y contiene el valor de 13 o 9 o lo que yo elija. Son las tres formas que tengo para encender un LED. Entonces tengamos en cuenta que hasta que se define el estado del pin como high, su valor por defecto será low. Eso significa que cuando inicia el Arduino, inicia los pines apagados hasta que yo lo encienda con un valor high mediante Digital Write. Esta sentencia que tienen aquí. Para el caso de las entradas que vamos a ver en otra clase, esta instrucción lee el estado de un valor de un pin dado, y esos valores que puede leer es un estado high, que es de 5 voltios, o un estado de low, que es de 0 voltios. Y acá tienen el ejemplo de cómo se lee eso.
el pin puede especificar como una variable. Entonces, en vez de decirle pin 13, le pueden poner directamente, por ejemplo, pin o otra variable que ustedes elijan. Entonces, pin va a tener el valor 9 y va a leer el estado que tiene el pin número 9, este que está aquí. Lee esa información y va a cargar en esta variable que se llama valor. Donde se programa con el IDE Arduino que tienen aquí. Este es el editor. Esta es la consola que nos muestra que se compiló correctamente y se carga al Arduino mi código que está en código fuente de la computadora, y nos muestra acá la información si fue correcto o no. Esta es la consola donde nos muestra el resultado de la compilación y de la carga del Arduino. Este botón que tienen aquí es para chequear la sintaxis, y el otro botón que le sigue, que tiene una flecha, nos sirve para cargar el programa desde la computadora al Arduino. Actualmente solamente se puede cargar desde la computadora al Arduino. No se puede hacer ingeniería inversa, es decir, no se puede llevar el código del Arduino que está en el chip. El código que está en el chip no se puede cargar a la computadora, pero sí inverso. El código que está en la computadora se convierte y se guarda en el chip. Como ya no hay ingeniería inversa de eso. Y después tenemos el puerto serial aquí. Hacemos doble clic acá y se abre una ventana donde podemos ver la comunicación entre la computadora y el Arduino. Y esto es para abrir, grabar y crear un nuevo proyecto de Arduino. Otro elemento importante son las librerías. Así como en el lenguaje C tiene el include, acá, como es un derivado del lenguaje C, también tienen include, y luego tienen el nombre de la librería .h. Entonces es lo mismo, la misma forma de trabajar, la misma librería. Entonces las librerías son colecciones de código que facilitan la interconexión de sensores, pantallas, módulos electrónicos, etc. El entorno Arduino incluye estas librerías de manera que facilite el trabajo. Archivos, por ejemplo, archivo.h, y son las mismas librerías del estándar del lenguaje C. Existen cientos de librerías desarrolladas por terceros en Internet, lo que nos ayudará a conectar prácticamente cualquier dispositivo a nuestra tarjeta con Arduino. Nuestra tarjeta Arduino tiene cierta capacidad, pero yo puedo aumentar con otras placas. Y todo ese hardware, para que se comunique con mi Arduino, tiene la posibilidad de utilizar las librerías. Entonces nos valemos de las librerías para poder trabajar. Todo lo que se puede hacer directamente con la placa no necesita Arduino, pero si yo compro un nuevo hardware, va a necesitar que yo le incluya estas librerías. El Arduino tiene la facilidad de que ya viene cargado con ejemplos. Entonces se van en archivo, ejemplos, y buscan ahí los ejemplos que quieran utilizar. Esta foto que les muestra acá les muestra la ubicación de este archivo que se llama Blink, y Blink es el primer ejemplo que se usa para aprender Arduino. Entonces es nuestro primer código que tienen aquí en esta pantalla. El código de Blink que nos muestra es este que está aquí, y les explico para poder recordar otra vez de vuelta eso. El Arduino tiene dos bloques principales, uno es el setup y otro es el glue. Dentro del setup se coloca las configuraciones iniciales. Una de esas configuraciones iniciales es decidir
si el pin que yo voy a utilizar, el pin digital que yo voy a utilizar, quiero que sea de entrada o salida, entonces lo defino ahí. En este caso, mediante la función pinMode, voy a hacer que el pin número 13 de mi Arduino sea de salida. Eso lo defino aquí. Entonces pinMode, el número del pin, y output yo le digo que va a ser de salida. Entonces dice acá, ponemos el pin número 13 como salida. Una vez definidos la mayoría de los pines que sí van a ser de entrada, que es input, o de salida, output, me voy a esta segunda parte. Cuando se enciende el Arduino, primero ejecuta esta parte y luego se va y ejecuta esta otra parte, y este entra en un ciclo infinito y se queda ahí ejecutando hasta que yo deje de alimentar la placa. Entonces yo alimento aquí o aquí y dejo de alimentar esto, desconecto esto, entonces termina el ciclo infinito. Y la otra forma de parar el ciclo infinito es mediante este botón que tienen aquí, este pulsador que tienen aquí, que es el botón de reset. Por aquí también pueden hacer reset. Pueden hacer reset aquí o pueden hacer reset aquí. Ya tiene un botón. Acuérdense cuál es el problema de los programas. Los programas a veces, cuando no funciona bien el hardware o cuando mi lógica no es la más correcta, entonces entra el ciclo infinito. Es el problema del software. Y una forma de resolver dentro de Arduino es mediante esta tecla de reset. Entonces vuelve a inicializar el funcionamiento de lo que se está ejecutando. Otra salida que tiene el microcontrolador, pero no lo tiene el Arduino, es el conocido Watchdog Timer, que es un temporizador que controla que no entre en ciclo infinito. Si entra en ciclo infinito, entonces hace un reset. Eso hace el Watchdog Timer y para su ejecución. Hace un reset y para su ejecución. El Arduino no tiene Watchdog Timer, o por lo menos capaz que el microcontrolador tenga el Watchdog Timer, pero está desactivado. Entonces, si está desactivado, también dentro de mi Arduino está desactivado. Entonces, la mayoría de los microcontroladores tienen el Watchdog Timer, pero los tengo que activar o desactivar. En el caso del Arduino está desactivado y no lo puedo utilizar. Entonces tenemos un ejemplo, cargamos el ejemplo, ese es el ejemplo. Luego, dentro del ciclo infinito, lo que hacemos es, para este caso, nuestro código es digital write, el número del pin y el valor, que puede ser high o low. En este caso lo activamos. Entonces el número pin 13 y high, entonces se enciende ese pin. Entonces está alimentando, lanzamos 5 voltios por el pin número 13. Entonces alimentamos y se enciende. Y luego hacemos un pequeño retardo que es delay. Delay espera un segundo. Como sus valores en milisegundos, no lo colocamos 1, sino lo colocamos 1000. Entonces se prende por un segundo. Hasta ahí. Ese es el código que tenemos acá. Se prende por un segundo. Luego lo que hacemos aquí es digital write, el número del pin 13, y lo apagamos. Digital write 13 y lo apagamos. Entonces apagamos el pin número 13 y esperamos un segundo. Entonces vuelve, enciende por un segundo y apaga por un segundo. Enciende por un segundo y apaga por un segundo. Así sucesivamente es su funcionamiento. Cuando nosotros terminamos de editar todo el código, lo que tenemos que hacer es cargar el programa dentro de la placa del Arduino. Y
para ello necesitamos hacer estos pasos que muestran aquí en la foto. El primero es seleccionar la placa. Acuérdense que hay diferentes modelos de Arduino. Yo tengo que seleccionar uno. El más común es el Arduino Uno. Entonces, si fuera ese el modelo, entonces hagan clic sobre el modelo y se va a quedar activado. Entonces, ya está activado eso. Y el otro que necesitamos es el puerto. Y el puerto es un puerto con, entonces también este puerto que está aquí lo vamos a seleccionar. Entonces seleccionar la placa y luego seleccionar el puerto que está ahí. Entonces puede ser, por ejemplo, el Windows me asigna, por ejemplo, puerto con 30 y selecciono eso. Los números bajos de puerto con están asignados a los periféricos de uso común, por ejemplo, ratones, parlantes, USB u otros elementos que yo conecto dentro de mi USB y los asigna directamente con puertos bajos. Y el Arduino u otros componentes lo asignan con puertos con alto. Entonces seleccionamos eso y yo ya puedo transferir mi programa. Conociendo los LEDs que tienen aquí la placa, el primero tiene uno de color verde y ese nos indica que la placa está encendida y está funcionando. El otro es este que tiene L, que es amarillo, de color amarillo, y es este que tiene aquí L y nos indica si está prendido o apagado el pin número 13. Justo el pin que le estaba mostrando tiene una copia aquí. Entonces ustedes pueden ver el funcionamiento del pin número 13 sin conectar ningún LED. Es el único pin que tiene un LED dentro de la placa. El otro es TXRX, estos que están aquí. Ese es el TXRX, estos dos que están ahí. Y sirve para indicar que hay una comunicación entre la computadora y el Arduino. Entonces, cuando se está transfiriendo programas desde la computadora al Arduino, se encienden estos puertos. O cuando hay una comunicación para enviar datos desde el Arduino a la computadora, se encienden estos datos. Se encienden estos LEDs llamados TXRX. T es de transmisión y R es de recepción. Entonces tienen eso. También esos mismos valores lo tienen aquí, pero esto es para comunicar un dispositivo que se comunica con el Arduino. Por ejemplo, ustedes pueden tener un Bluetooth y el Bluetooth se va a comunicar aquí con el Arduino mediante los pines TXRX. Y por otro lado pueden tener esta terminal que va a la computadora. Entonces el Arduino por un lado se comunica con la computadora a través de este USB y a través del Bluetooth con estos pines. Esas son las mezclas que pueden tener para conectar TXRX. Esta es la primera práctica que se tiene, y la primera práctica es el blink, que es para encender un LED, que es la que tenemos de ejemplo. Y acá tienen de 13 voltios, lo conectan a una resistencia, a una de las patas de la resistencia, al otro lado la resistencia se conecta a la pata más larga del LED y la pata más corta del LED a GND del Arduino. Entonces aquí se cierra el circuito y funciona así, o lo pueden colocar de esta forma, que es directamente entre el pin número 13 y GND de la placa.
Esta es una extensión con un protoboard. Acá tenemos los componentes que utilizamos. Tenemos estos LEDs de colores y estas resistencias. Estas resistencias sirven para proteger estos LEDs. Estos LEDs de colores funcionan a diferentes voltajes. Si yo le agrego voltaje mayor, se van a dañar estos componentes. Para eso se le ubican estas resistencias. Valores promedios de resistencia puede ser 220 ohmios o 330 ohmios. Yo necesito colocar valores superiores a 150 ohmios para que se enciendan y no se descompongan estos LEDs. Se puede hacer un cálculo para hallar eso, pero desde 150 ohmios ya se puede utilizar. En algunos ejemplos lo van a encontrar como que usa 220 o 330. En nuestra práctica de hoy vamos a hacer un semáforo y vamos a necesitar 3 LEDs y 3 resistencias y los cables de conexión, y vamos a conectar de la misma forma como se conectan un solo LED, como muestra acá. Vamos a colocar 3 LEDs, cada uno con sus propias resistencias, y lo ubican ahí, y con eso ya vamos a poder encender o apagar los LEDs. Acá tienen una práctica de un semáforo, ya está todo hecha. Como la tarea es mostrar esto, escribir esto, acá ya tienen un ejemplo hecho. Yo enseguida les muestro otras formas de hacer y ustedes van a elegir cuáles quieran utilizar. Tenemos otros componentes que pueden ser sensores. Para esta práctica no vamos a usar, pero es nada más para ir conociendo. Algunos de los sensores pueden ser, por ejemplo, este sensor de ultrasonido, y lo que mide es una distancia con respecto a un objeto. Y este otro sensor que se llama PIR, este que está acá, sirve para detectar presencia de objetos que se están en movimiento. Entonces esto puede servir en una alarma como en una casa, por si hay personas entrando en algún sitio. Y esto se puede usar en un robot para detectar, por ejemplo, a una distancia, para esquivar un obstáculo. Son cosas que se pueden hacer con estos componentes. Existe una variante que es mediante este processing que se llama Processing 2, que es otro IDE con el cual se puede programar Arduino, y la otra forma de programar Arduino es mediante el puerto de comunicaciones, y el Processing 2, que es este que está acá, se programa con un puerto de comunicaciones y utiliza una librería que se llama librería Firmata. Acá yo puedo, dentro de mi código, puedo decir que se prenda o que apague un pin, y el lenguaje en este caso es interpretado. ¿Cuál es la diferencia con respecto al código que se coloca con la compilación del Arduino? Es que el código hecho con la compilación del Arduino se escribe una vez y ya queda guardado ahí. El código que yo tengo aquí lo puedo modificar y cambiar en cualquier momento. Entonces, y no queman la placa. Ustedes saben que cada vez que programan dentro del microcontrolador, ustedes lo que hacen es, así como el USB, van quemando porciones internas de su memoria. Entonces, Profe, ¿sí? tu pantalla dejó de compartirse, creo. Recién nomás. Hace un rato, 2 minutos más o menos. Pensé que era mi conexión, pero no se ve tu pantalla. Voy a entrar poco otra vez.
Ahora, Ahora sí, de nuevo. bueno, Gracias, profe. parece que se va el internet y ahí se desconecta. Bueno, entonces, ¿dónde se quedó más o menos? Acá estabas Eh, viendo, sí, eso lo del peer fue... hasta sí, ahí se lo del quedó, peer, ¿verdad? eso. Bueno, Sí. bueno, entonces hay otro programa que se llama eh, Processing 2 y el Processing 2 es una comunicación serial también que utiliza un protocolo que se llama Firmata. Entonces Firmata es un protocolo genérico de la comunicación con microcontroladores desde un software instalado en un ordenador. Este protocolo se puede implementar en cualquier arquitectura de microcontroladores, no solo con Arduino, así como cualquier paquete de software. Su objetivo es controlar completamente el Arduino desde el software instalado desde un ordenador, sin escribir una sola línea de código de Arduino. Bueno, les cuento más o menos de dónde vienen estos dos que están acá. El primer IDE se llamaba Processing y este otro IDE es el Arduino Processing. Los dos son casi idénticos, con ciertas diferencias. El Processing es un programa que sirve para graficar dentro de la computadora, para graficar líneas, círculos, elipses y otros elementos y otras primitivas gráficas. Y la gente que desarrolló el Arduino tomó ese mismo IDE. Ustedes saben que en un proyecto libre ustedes pueden tomar un proyecto y modificarlo y hacerlo algo totalmente distinto. Como el processing no tenía un gran mercado y lo de Arduino fue creciendo rápidamente, entonces se confundían entre el processing, que es el original, y el processing de Arduino. Entonces la gente que desarrolló el processing le llamó Processing 2. Entonces a esto se le conoce como Processing 2. El processing tiene una codificación parecida al processing de Arduino, pero más se parece al lenguaje Java. Esto es, por ejemplo, partes de la sintaxis del IDE del Processing 2 y se dan cuenta que tiene import processing punto serial a punto asterisco. Se dan cuenta que parece más una sentencia del lenguaje Java. Entonces se define de esta forma. Y el otro tiene una sentencia más parecida al lenguaje C. Entonces también se puede usar esto para programar. Esta es la interfaz del Processing 2, que es otra herramienta. Y para que puedan funcionar con Arduino necesitan instalar algunos complementos. Y aquí les muestra la foto de cómo instalar esos complementos. Y en realidad, como ustedes ven aquí, este es el código generado por el Processing 2. Es casi igual, solo que acá tiene una sentencia parecida al Java y tiene los dos bloques que utiliza nuestro Arduino. Nuestro Arduino utiliza un bloque que se llama void setup y el otro es void loop. Y originalmente ellos modificaron este que se llama void draw por void loop. Y este void draw es lo que hace que dentro de este ciclo infinito se vayan dibujando en la pantalla objetos. Y es eso, el Processing 2 es una herramienta de diseño y el Processing de Arduino es una herramienta para programar Arduino. Bueno, entonces vamos a nuestro código de ahora. Vamos a empezar entonces los ejemplos que tenemos aquí. Para que tenga referencia, entran en la plataforma y le hacen doble clic sobre esto y se va a ir acá. Acá se conecta con el usuario de Google, de su Gmail, y ahí entran dentro de estos ejemplos y van a tener acceso. Por de pronto,
yo inicio la simulación y ya está cargado con un código. Está cargado con un código. Voy a detener ese código y les muestro cuál es el código. El código que tengo es del Blink y es para prender y apagar el LED. Defino una variable que se llama LED. Esta variable que se llama LED. Defino esa variable. Le asigno un valor entero a esa variable y le cargo como valor 13. Entonces significa que esta variable que se llama LED va a referenciar al pin número 13 del Arduino, a este que estoy marcando ahora. A ese pin voy a referenciar. Y el pin número 13 va a encender este LED. El otro pin que voy a utilizar después es el pin número 12 que va a iniciar y prender este LED. Y el pin número 11 va a iniciar este otro LED. Como nuestro objetivo es hacer un semáforo, entonces tengo LED de 3 colores: rojo, amarillo y verde. Si inicio la simulación, de momento solamente enciendo el rojo y no estos dos. Luego voy a hacer ese trabajo, pero por de pronto vamos a ir trabajando con el código para poder ir a armar eso. Entonces lo que tengo que hacer es decirle que ese pin 13 va a ser de salida. Este pin 13 va a ser de salida. Y escribo esto: pin mode LED, que es 13, output. Entonces dentro del bloque de configuraciones, que es el setup, le indico que ese pin va a ser de salida. Luego que se ejecuta esta parte, entonces al inicializar lee primero, como su ejecución es secuencial, entonces funciona de esta forma: lee el pin número 13 acá, esta asignación de variable global, acá están las variables globales. Luego entran dentro del setup, se ejecuta ese código una sola vez y luego baja a este código loop y ahí se ejecuta un montón de veces hasta que se apague el dispositivo o presione este botón de reset. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Va a leer este digital write del número 13 y va a darle un valor true, y con ese valor true va a encender. Espera un segundo con un delay de 1000 porque está en milisegundos, y luego con la misma sentencia digital write LED como false, lo que hago es apagar y espero un segundo. Entonces van a ver ahí cuando se inicie la simulación. Bueno, ya se ve. Entonces lo que hago con eso es encender el LED y apagar el LED. Bueno, ahora voy a hacer unas modificaciones ahí. Entonces digital write LED true un segundo y digital write LED false un segundo. Ahora voy a cambiar ese código, voy a tener y voy a poner sus valores estándar, y va a ser valor de high y esto va a ser low. Ahí funciona. Ahora voy a crear dos funciones aquí, como esto es lenguaje C.
voy a definir dos funciones. Voy a empezar con la palabra void, prender, y luego void apagar. Entonces estoy creando dos funciones. Luego muevo esto que está aquí y muevo esto otro en el al apagar. Y aquí le cambio de nombre. Prender. Y apagar. Entonces, lo que hice acá es crear dos funciones que no retornan ningún valor, por eso es void, porque se acuerdan que si es que tienen que retornar valores, le tengo que poner el tipo de datos, y acá le tengo que escribir return un valor. Como no voy a retornar ningún valor, entonces le pongo void. Esto es un lenguaje C, entonces la sentencia es del lenguaje C. Lo pruebo a ver si es que está todo bien. Y ven ahí cómo funcionan normalmente. Entonces definí dos funciones, uno que se llama prender y otro apagar, que no tienen ningún parámetro. Aquí no le paso ningún parámetro. Y ahí ven cómo funciona eso. Voy a continuar tocando el código. Ahora voy a pasarle un parámetro de tiempo para que estos delay sean personalizados. Le paso 1000 para prenderse y 2000 para apagarse. Es decir que va a tardar 1 minuto prendido y 2 minutos. Digo, un segundo prendido y 2 segundos apagado. Entonces hago eso. Y para hacer eso defino una variable que le llamo tiempo. Y con eso le cambio este valor del delay por el valor de tiempo. Entonces ahí yo ya puedo decidir qué tiempo voy a prender y qué tiempo voy a apagar. Yo puedo ir modificando estos valores según esos parámetros. Y ven ahí qué es lo que está haciendo. Entonces prende por 1 segundo y apaga por 2, como ven aquí. Entonces yo ya tengo definido prender y apagar. Ahora me falta otra cosa. Yo estoy trabajando con este pin 13 que ven acá, que está definido en el LED. Y ahora voy a agregarle otro parámetro. Y le voy a llamar int pin, que va a ser el número del pin. En este caso es pin número 13. int pin como. Entonces, acá donde dice LED, le voy a cambiar y le voy a poner esta variable que se llama pin. ¿Cuál es la diferencia con este que está con el LED que está acá? Esta variable LED es global, como se pueden dar cuenta afecta a todos los códigos. Y acuérdense que todas las variables locales son todos los que están dentro de un bloque. Entonces esta variable pin y esta variable tiempo son locales
aquí. Entonces, cuando le paso los parámetros aquí, ya sea del pin 13 y del pin 13, va a funcionar eso. Le puedo pasar el valor del número del pin o la variable que contiene ese valor. En este caso le paso el nombre de la variable que tiene el número del pin. Entonces digo prender, y prender va a prender el pin número 13 con un valor de 1 segundo, y va a apagar el pin número 13 con un valor de 2 segundos, y así sucesivamente. Entonces va a funcionar así. Si está bien, lo pruebo y hace lo mismo que estábamos haciendo. Ahora voy a tener la simulación y voy a, ya teniendo este código aquí para prender y apagar, voy a hacer mi programa de semáforo. A esto voy a llamarle rojo. Como ven, aquí es de color rojo. El pin número 13 es de color rojo. Este otro pin que está conectado en el 12 es amarillo. El número 12. Acá está 13, 12 y el 11 es este verde. Verde es igual a 11. Entonces yo ya tengo definidos tres variables. Uno que va a ser rojo, número 13, para este que está aquí, para el rojo. Otro que va a ser amarillo, que es el 12, que es este LED. Y otro que es el verde, que está en el 11. El 11 que está aquí en el verde. Acá se ve el cable que va conectando a cada uno de esos pines. Dentro del pin mode tengo que definir que los tres pines van a ser de salida. Entonces el pin número 13, que está marcado con la variable rojo, va a ser de salida. También va a ser de salida el amarillo, y también va a ser de salida el verde. Y ahora tengo que empezar a escribir mi código. Para que este rojo se prenda, lo que tengo que definir es que estos dos estén apagados. Entonces tengo que usar este de apagar dos veces. Entonces apago el LED, que el LED voy a apagar estando en esta posición. Apago el amarillo y apago el verde. Y prendo ¿cuál? Prendo el rojo. ¿Cuánto tiempo tardo para que apague? 0. Entonces instantáneamente se va a apagar el amarillo, instantáneamente se va a apagar el verde, y voy a tardar un segundo en prender el rojo. Entonces ya tengo definido aquí. Apago el amarillo, apago el verde y prendo el rojo. Entonces ya tengo para el primero. Copio esto. Le pego ahí. Estando aquí, estoy en el amarillo. Entonces, este es prender, el que me falta aquí. Entonces aquí prendo el amarillo y apago el rojo
este rojo apago y el verde también. Y el verde también. Ahí ya está. Copio este código. Copio ese código. Y ahora estoy en el verde. Aquí. Entonces, estando en el verde, ¿qué hago? Prendo el verde. Apago el rojo. Y apago el amarillo. Entonces, para este tercero es, estando en el verde, apago el rojo y apago el amarillo. Apago el rojo y apago el amarillo. Y por supuesto prendo el verde. Cuando estoy en el amarillo, apago el rojo y el verde. Apago el rojo y el verde y por supuesto prendo el amarillo. Estando en el rojo, apago el amarillo y el verde. Apago el amarillo y el verde. Y prendo por supuesto el rojo. Pruebo el código a ver si está todo correcto. Y ahí tienen su funcionamiento. Bueno, entonces ahí tienen un ejemplo de cómo se hace eso. Ahora voy a cambiar un poco el código, voy a hacer otro código totalmente diferente. Voy a definir una variable que se va a llamar contador, que inicialmente va a tener un valor 0. Y voy a definir una variable que se va a llamar posición, que va a ser la posición que va a ser la posición del LED que se va a ir moviendo. Entonces defino una variable que se llama posición y otra que se va a llamar contador. Directamente acá voy a poner los pines que se van a activar como output 13, 12 y el 11. Una vez definidos esos tres pines, voy a usar una variable que se va a llamar, que va a ser de contador. Una variable que va a ser de contador. Voy a quitar estos códigos que están aquí. Y voy a hacer de esta forma. Voy a hacer que la variable contador sume 1, entonces contador más, punto y coma. Como se dan cuenta que son tres posiciones, 1, 2, 3, entonces no puede llegar a 4. Entonces voy a preguntar con un if, que es nuestra restricción, y voy a poner si contador es mayor a 3, entonces que vuelva a inicializar la variable contador. ¿Eso qué nos va a dar? Entonces va a contar 1, 2, 3 y luego va a hacer de vuelta 1, 2, 3. Entonces yo me aseguro que se vaya moviendo de esta forma. Entonces voy a poner el rojo, el amarillo y el verde. Rojo, amarillo y verde. Eso es lo que voy a hacer.
y a partir de lo que yo le llamo posición, le voy a llamar otra variable acá, pero esta va a ser otra variable interna acá que se va a llamar LED. LED activo, y LED activo va a hacer un cálculo y va a hacer la posición número 13, porque ahí está este primero 13 menos nuestro valor de contador. Pero esta variable 13 ya está guardado en esta posición, entonces le voy a llamar posición directamente. Posición menos contador. Y si se fijan, entonces para la primera vez va a ser 13, que es lo que tiene ahora posición, menos contador, y contador es 0. Entonces 13 menos 0 es 13. Entonces estamos aquí. ¿Y qué voy a hacer ahí? Ahí voy a hacer esto que está acá. Voy a prender el LED que está guardado en este cálculo, LED activo. LED activo high, espero cuánto, un segundo, y luego a partir de eso, ¿qué hago? Vuelvo a apagar. Le pongo un valor low. Entonces enciendo ese LED que es el pin número 13 la primera vez, espero un segundo, lo apago, sumo 1 al contador y pregunto si ya está llegando a 3 ese contador. No llega a 3, entonces sube y hace este cálculo. Posición que es 13, ahora va menos 1, entonces es 12, y se mueve acá el contador. El LED activo se mueve aquí. Entonces enciende este LED, espera un segundo, apaga, y luego va acá, suma otro más al contador y es 2 ahora. Verifica que no está en el límite aquí. Como no está en el límite, vuelve a subir, hago 13 menos 2 ahora, y me queda evidentemente este LED verde que está aquí. Enciendo este LED verde que está ahí por un segundo, lo espero, lo apago y vuelvo a sumar 1 al contador, ya llega a 3. Al llegar a 3 ese contador vuelve a 0 y vuelve a inicializar para que se prenda. Es como si fuera que estoy prendiendo uno a la vez. Vamos a ver si no cometí algún error. Hay algún error ahí, entonces voy a fijarme un poco a ver dónde hay error. Este no se llama LED, este se llama también LED activo, valor de high, delay. Esto voy a borrar porque ya no uso.
estando aquí no te ayuda mucho para verificar si es que donde uno tiene el error. Bueno, acá tengo el código ya funcionando. Vamos a ver si... si lo pego directamente ahí. Entonces es el mismo código, solamente que aquí le cambiaron los nombres de las variables. Le llamé el mismo nombre LED activo acá en el pin 13, contador que está en 0. Luego la definición de los pines todo como output. Luego en este caso lo dejé como una variable local que se llama encender LED activo menos el contador, y acá prendo el LED digital write encender high y hago una espera con un delay de un segundo y luego lo apago. Digital write encender low y luego sumo 1 el contador, verifico si ya llegó a 3 y si llegó a 3 entonces vuelvo a hacer. Es el mismo código. Por último, antes de terminar, quiero hacer de la forma tradicional para prender y apagar. Entonces voy a definir 3 variables que se llaman rojo, amarillo y verde.
Una vez definido estas tres variables, entonces acá en el pin mode le digo rojo que sea de salida, amarillo que sea de salida, y verde que sea de salida. No voy a usar ningún cálculo, directamente voy a prender y apagar los LEDs. Entonces va a ser high rojo, rojo va a estar prendido y va a estar apagado dos de ellos. Va a estar apagado el amarillo y va a estar apagado el verde. Voy a probar si es que no hay algún error. Mejor ir probando ya, ahora que es corto. Verde, dice acá, entonces tiene que ser verde. Ya está funcionando esa parte del código. Ahora ya paso. Este mismo bloque voy a copiar. Rojo prendo, apago el amarillo y apago el verde y espero un segundo. Eso mismo tengo que hacer para el amarillo y para el verde. Este va a ser del amarillo y este otro va a ser para el verde. Si estoy en el amarillo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prenderle el amarillo y tengo que apagar el rojo y el verde. Ya está. Si estoy en el verde, tengo que prender el verde, apagar el amarillo y apagar el rojo. Y con eso ya está. Entonces, lo que hago es definir tres variables, uno que es para rojo, otro que es para el amarillo y otro para el verde, con los valores 13, 12 y 11, que son estos pines 13, 12 y 11 que corresponden a estos tres LEDs. Los defino como salida dentro del setup, luego dentro del bloque loop, y ahí se va a ejecutar en el ciclo infinito. Prendo el rojo, apago el amarillo y apago el verde. Entonces prendo este, apago estos dos, espero un segundo, luego prendo el amarillo, apago el rojo y apago el verde y espero un segundo, se queda prendido el amarillo. Luego prendo el verde, apago el amarillo que estaba antes prendido y el rojo que estaba apagado y espero un segundo. Si no me equivoqué ahora, tiene que funcionar. Entonces ven ahí cómo funciona eso. Probablemente el código que estaba dentro de la diapositiva es algo parecido al último que les mostré, que es lo que hacen acá. Entonces prendo el verde,
espero un tiempo, luego apago los otros LEDs. Entonces este es otro ejemplo de cómo pueden hacer. Les dejo el que está aquí de ejemplo para que le quiten una foto o entrar en el vídeo. De hecho yo cuando salgo de esta pantalla se va a quedar este código, entonces no voy a modificar el código y este es el código que pueden entregarme para su tarea. Entonces les dejo ahí. Cuando yo salgo de aquí, entonces este código va a quedar y pueden copiar eso, colocan en un PDF y me entregan como tarea. Entonces ya tienen esto aquí. Bueno, entonces hasta aquí la clase y nos vemos la próxima.